Esto que vamos a ver a continuación ya es impresentable en el país, por Dios. Mauro Andino está alertando a la comunidad internacional y a nuestros ecuatorianos, hermanos, entre la seguridad y la barbarie. Ecuador ingresa, pongan atención, escuchen esto, Ecuador ingresa a la lista global de la tortura. ¿Saben lo que es eso? Hemos ingresado a la lista global de la tortura. Mire, yo para confirmar, no es que dude de Mauro, pero Mauro es un gran analista, pero quería confirmar muchas cosas. Y vi y me fui a la página. Y es más, hice una consulta internacional y es verdad, me mandaron 4 relatos de eso. Pero vamos a empezar con lo que dice Mauro Andino y venimos con más. ¿Sabías que Ecuador acaba de entrar a la lista negra global de la tortura? Sí, por primera vez en nuestra historia. La Organización Mundial contra la Tortura publicó su índice 2026 y nos ubicó en una categoría de alto riesgo. ¿Qué significa esto en cristiano? Que entre 2024 y este año se han registrado más de 300 denuncias de tortura y 51 desapariciones forzadas, presuntamente a manos de agentes del Estado. Nos están midiendo con la misma vara que a países en crisis extremas como Venezuela, Camerún o Pakistán. Y aquí viene lo doloroso. Esas cifras no son solo números en un PDF, son personas. Y seamos honestos, estas violaciones no ocurren en las urbanizaciones acomodadas ni en los barrios amurallados. Le ocurren a los de siempre, a los hijos y nietos de las familias de clase media, a la gente de los sectores más empobrecidos. Los platos rotos de esta guerra interna no los paga el privilegio, los paga la gente de a pie. Todos queremos seguridad, es obvio. Queremos salir a la calle sin miedo, pero ¿de verdad el camino para frenar a los criminales es dejar que el Estado actúe sin control? Apoyar a la fuerza pública es necesario, pero darles un cheque en blanco para el abuso y la impunidad no es democracia. Históricamente, cuando un régimen justifica la opresión en nombre de la paz, las cosas terminan muy mal. Todas las dictaduras utilizaron el mismo argumento. Hoy son ellos, mañana el afectado podría ser tú, un amigo o un familiar. El miedo a la inseguridad no nos puede quitar la empatía ni nublar la razón. ¿O acaso ya olvidamos el espeluznante caso de los 4 niños de las Malvinas? Porque, amigos, lograr la seguridad no puede significar aniquilar nuestros derechos humanos. Es una advertencia sin precedentes para la historia reciente del Ecuador. La Organización Mundial contra la Tortura, OMCT, ha clasificado al país dentro de su categoría de alto riesgo en su más reciente índice. El jurista y analista Mauro Andino encendió las alarmas al exponer las escalofriantes cifras que sustentan esta decisión internacional. Entre 2024 y 2026, el país registra más de 300 denuncias por tortura y 51 casos de desaparición forzada. Estas violaciones presuntamente cometidas a manos de agentes estatales en el Ecuador en el contexto de las operaciones de seguridad equiparan estadísticamente la crisis de derechos humanos ecuatoriana con la de naciones en conflictos extremos como Venezuela, Camerún o Pakistán. Así estamos viviendo. Da miedo Ecuador, da miedo. Pero veamos esta primera parte de este mini documental que le hicimos. Más allá del impacto numérico, el análisis destaca una profunda e inequitativa brecha social en la aplicación de las medidas de excepción. Las violaciones a los derechos fundamentales y los abusos de poder no se registran en las urbanizaciones ni en los barrios amurallados de las clases acomodadas, sino que golpean directamente a los sectores más empobrecidos, a la clase media y a la gente de a pie. En el intento por contener la violencia criminal, son los hijos y nietos de las familias trabajadoras quienes terminan pagando el costo más alto del despliegue estatal, convirtiendo el reclamo por seguridad en una trágica paradoja donde la vulnerabilidad social agrava el riesgo
ante los propios abusos del Estado. Veamos esta segunda parte. Hola, arrancamos este análisis. Ecuador acaba de entrar a una lista negra global sin precedentes. ¿Pero qué significa realmente? A ver, entremos en materia. Llegar a este índice de tortura proyectado para 2026 impacta muchísimo. Por primerísima vez, la Organización Mundial contra la Tortura coloca al país en una categoría de alto riesgo. Tremendo. Ojo a que, detrás de esto, hay cifras alarmantes de los últimos 2 años, involucrando presuntamente a agentes estatales. Hablamos de un dato abrumador: más de 300 denuncias por tortura, registradas formalmente en ese cortísimo periodo. Y a esto sumémosle otro dato, aún más desgarrador si cabe: 51 desapariciones forzadas. ¡Una locura! Literalmente, esto sitúa la crisis a un nivel estadístico comparable con naciones como Venezuela, Camerún y Pakistán. Pero bueno, el punto crucial aquí va más allá de los números. Hay un daño colateral humano enorme. Estas violaciones no pasan en zonas amuralladas de lujo. Golpean directo a la clase media y sectores más empobrecidos. Claro, es súper natural y obvio exigir recuperar la paz y seguridad frente a todo este crimen organizado. Pero darle un cheque en blanco de poder absoluto a la fuerza pública, eso genera graves abusos e impunidad. Históricamente, muchos regímenes han justificado la opresión y perder libertades, ¿no? Todo bajo esa falsa promesa de paz. Y ojo, este riesgo es expansivo. Eventualmente amigos o familiares totalmente inocentes podrían verse afectados de forma directa. Por mucho miedo que haya al crimen, eso jamás debería apagar nuestra razón ni nuestra empatía básica. Y para entenderlo mejor, preguntémonos: ¿acaso ya olvidamos el espeluznante caso de los 4 niños de las Malvinas? En fin, el dilema es clarísimo. Lograr seguridad real nunca, pero nunca debería significar aniquilar nuestros derechos humanos. Bienvenidos. Hoy desglosamos un tema complejo: los recientes comentarios de Mauro Andino sobre la crisis de seguridad en Ecuador. Entremos de lleno. La gran pregunta es: ¿cruza una línea peligrosa la lucha por la seguridad? Andino señala algo inédito y alarmante. Ecuador entró por primera vez a la lista negra global de tortura. Según la Organización Mundial contra la Tortura y su índice 2026, el país ahora tiene categoría de alto riesgo. Los números impactan. Hablamos de más de 300 denuncias de tortura registradas entre 2024 y 2026. Y la cosa no queda ahí. A esto sumamos 51 desapariciones forzadas, presuntamente por agentes estatales. Para ponerlo en perspectiva, este índice compara a Ecuador con naciones en crisis extrema, como Venezuela, Camerún o Pakistán. Pero ojo al dato: existe una brecha enorme sobre quienes sufren realmente estos abusos en las calles. Andino argumenta que la clase media y los empobrecidos pagan los platos rotos, no los barrios privilegiados. Esto nos plantea un dilema gigantesco. ¿Debería el Estado actuar sin control alguno para detener a los criminales? Como advierte la fuente literalmente, darles un cheque en blanco para el abuso y la impunidad no es democracia. La historia demuestra que justificar la opresión a cambio de paz siempre termina en consecuencias totalmente desastrosas. El autor nos recuerda que el miedo no debe borrar nuestra empatía. Mañana podría verse afectada cualquier familia. Para aterrizar esta advertencia, menciona tragedias reales y desgarradoras, como el espeluznante caso de las Malvinas. Cerramos con esta reflexión fundamental. ¿Realmente es posible alcanzar la seguridad sin tener que aniquilar los derechos humanos? Hoy revisaremos el reciente análisis de Mauro Andino sobre la crisis de seguridad y derechos humanos en Ecuador. El análisis plantea algo alarmante. ¿Ecuador ya entró en una lista negra mundial por casos de tortura? Pues sí, la Organización Mundial contra la Tortura ya clasifica al país en su categoría de alto riesgo. Increíblemente, ahora mismo se compara a Ecuador con crisis extremas como las de Venezuela, Camerún o Pakistán. Las cifras impactan. Desde el 2024 se registran ya más de 300 denuncias por tortura. Y no solo eso. Hay 51 desapariciones forzadas presuntamente vinculadas a agentes del Estado. Pero ojo, esto no es solo un PDF lleno de números. Hablamos de personas reales, familias y vidas destrozadas. Según el documento, los más afectados son la clase media, los sectores vulnerables y ciudadanos totalmente comunes. Obviamente, todos queremos calles seguras, ¿verdad? Pero la gran pregunta es, ¿se debe permitir un control estatal absoluto?
El análisis subraya algo clave. Dar un cheque en blanco para el abuso o la impunidad destruye la democracia. Y la historia es clara. Justificar la opresión en nombre de la paz termina siempre pareciéndose a una dictadura. El miedo no puede arrebatarnos la empatía. Las víctimas de hoy podrían ser familiares o amigos mañana. El documento recuerda una tragedia brutal que nos sacudió a todos: los 4 niños de las Malvinas. El texto nos deja un gran dilema. ¿Es posible recuperar la seguridad sin tener que aniquilar los derechos humanos? En conclusión, amigos, la encrucijada que enfrenta Ecuador expone un dilema crucial para el futuro democrático de la nación. La búsqueda de la seguridad pública jamás puede lograrse mediante el aniquilamiento de los derechos humanos. Otorgar un poder irrestricto al Estado bajo la premisa de combatir el crimen organizado debilita el tejido institucional y expone a toda la ciudadanía a la indefensión. El verdadero desafío de una sociedad democrática no radica en elegir entre el caos o la tiranía, sino en construir un sistema de seguridad efectivo y firme que opere dentro de los márgenes de la ley, protegiendo las garantías fundamentales de todas las personas sin distinción social. Me canso, ganso. El país está en extrema vulneración de sus derechos y los derechos de sus hijos, los más pobres, los que pagan los platos rotos. Gracias, Mauro, por traer tremendo análisis. Créanme que frente al análisis de Mauro, nosotros hicimos una investigación adicional que son los 3 mini documentales que vieron. Así está el Ecuador, precisamente, exactamente así. Esto ya no tiene nombre. Los leo en los comentarios. Dígame si realmente el Ecuador tiene seguridad o tiene inseguridad. Deje su opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Hágase miembro plata, miembro oro. Deme un inmenso me gusta y un gigante corazón y un super chat. Gracias por estar. Compartir es bueno y más, suscribirse. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal.